Buenas, mi nombre es David y voy a explicarles un poquito lo que hemos hecho, el trabajo que hemos hecho para el proyecto de pruebas de Agile Monkeys, del proceso de contratación, el hiring process. Ok, aquí en GitHub, en este repositorio, he subido todos los archivos del proyecto. He creado el README con todas las funcionalidades de la app, los requerimientos necesarios para instalarla y un pequeño manual de cómo descargar el repositorio y ejecutar el proyecto, y así como crear el deployment pipeline que veremos ahora un poquito en detalle. Vale, respecto al deployment pipeline, lo primero que creamos es una cuenta de Azure con una suscripción válida, que puede ser gratuita, pero hay que configurar siempre la tarjeta de crédito, aunque en el primer mes no cobran nada. Dentro de la cuenta de Azure, lo primero que hay que crear es un container registry, que será donde se almacenen las imágenes Docker que se generarán en el pipeline en el momento de realizar el build. Como vemos aquí dentro, pues tenemos las access keys, que son necesarias para configurar el acceso desde Visual Studio Team Services, que veremos más adelante, que conecte con el repositorio de imágenes Docker de Azure. Y aquí en el repositorio podemos ver ahora mismo las imágenes que ya se han ido creando y la última latest, que tiene el tag latest, que es la que está ahora mismo en producción. Bueno, aparte del container registry de Azure, tenemos que crear también un app service, una web app for container, que será donde se despliegue la imagen a la que los usuarios podrán acceder desde el navegador o a través de la API. Aquí solo habrá una imagen y será la que esté en ese momento en producción. Después, dentro de Visual Studio Team Services, tenemos por supuesto que registrarnos. Yo ya tengo mi cuenta con la cuenta de Microsoft y crear un proyecto que yo he llamado CI, de Continuous Integration Test API. Una vez dentro del proyecto, tenemos que crear una build pipeline, que es la que tengo creada aquí. La he llamado CI Test API Docker Container CI. ¿Vale? Si entramos dentro de este pipeline, vemos que bueno, entramos en Edit, que sería como si fuéramos a crearla, y aquí dentro vemos lo que es el proceso de build que se lleva a cabo. Esto está explicado en el readme del repositorio. Básicamente lo que hace es, en primer lugar, obtiene el código fuente desde GitHub. Aquí he configurado el acceso al repositorio y le he dicho que tire de la branch master. En este caso se pueden jugar con las diferentes branches para solo ejecutar el proceso de despliegue cuando se haga commit a ciertas ramas del repositorio. En mi caso he creado dos fases, una en la que se ejecutan los tests de integración y la segunda en la que, si todo va bien en la fase de test, se ejecuta, se crea la imagen Docker y se envía al registro de container de Azure que hemos visto antes. Luego está la tercera fase, que es el release, que la veremos a continuación, que es el que despliega la imagen Docker al app service y la publica.
Bueno, en primer lugar la test fase la ejecutamos en una máquina virtual que contiene Visual Studio, ya que en ella es donde se ejecutan los tests de integración. En primer lugar se hace un build del proyecto y seguidamente sobre ese build se ejecutan los tests de integración. Si todo va bien, en la siguiente fase, aquí vemos que la build fase tiene una dependencia de la test fase, es decir, que se ejecutará cuando termine la test fase y si todo va bien. Y en la build fase lo primero que se hace es instalar el Netcore 2.1 y una vez instalado, esto es necesario porque en las máquinas virtuales, por lo menos en este momento, la versión 2.1 de Netcore no está disponible. Entonces al construir la imagen da error. Por tanto es necesario añadir esta tarea primero, en el que se instala el SDK de Netcore 2.1 en la máquina virtual y a continuación con esta tarea se ejecuta, se construye la imagen Docker en base al Dockerfile que está en el proyecto y a continuación se hace un push de esta imagen al Container Registry que tenemos creado en Azure. Si vamos a la tercera fase, que sería el release, y vemos aquí cómo está configurado que el build CITES API, el que estábamos viendo, se publicará al entorno 2. Vale, si pulsamos en editar, podemos ver una pantalla similar a la de antes, donde le decimos que mediante un agente que contiene Visual Studio haga el deploy de la imagen que hemos creado antes y la envíe al App Service que teníamos creado en Azure. Vale, con esto lo que va a hacer es coger la última imagen que se ha generado en el repositorio de Container Registry y enviarla, publicarla, desplegarla en el App Service de Azure. Y con esto ya tendremos la última versión disponible en producción para que los usuarios puedan acceder. Si volvemos al builds, a la build pipeline, para que el despliegue se ejecute automáticamente al hacer commit, tenemos que irnos a triggers y habilitar la continuous integration. Y aquí es donde le decimos la rama de la que tiene que tirar o a la que tiene que observar para ver cuando hay un commit y en ese momento comenzar el despliegue. En este caso es la rama master, pero podríamos aquí jugar, excluir e incluir distintas ramas según nuestros intereses. Bueno, y finalmente, para ver cómo funciona, vamos a hacer una prueba de commit al repositorio y vamos a ver cómo se ejecuta automáticamente el deploy a Azure. En este caso he hecho un pequeño cambio en el archivo readme, añadido una línea y vamos a hacer un commit. Esto es un commit local y ahora lo sincronizamos con GitHub. Vale, una vez sincronizado, nos vamos a la build pipeline y aquí vamos a ver cómo aparece después de recargar aquí que se está ejecutando un build. ¿Vale? Si accedemos podemos ver las diferentes fases y vamos a ver cómo va pasando por cada tarea.
y ejecutando cada acción hasta que finaliza la publicación. Bien, aquí vemos cómo ha inicializado el agente. El job ha obtenido desde GitHub el código fuente y ahora mismo está haciendo el build de el proyecto para finalmente ejecutar los tests. Esta sería la fase de test. Bien, en este momento ha terminado el build con éxito y ahora va a proceder a ejecutar los tests. Aquí podemos ver todo el log. En caso de haber algún error, se puede visualizar desde aquí la exception y proceder a depurarlo. Vale, ha terminado con éxito y ya finaliza la primera fase. Ahora, a continuación, se ejecuta la segunda fase, que sería la que primero instala el Netcore SDK 2.1 y seguidamente construye la imagen Docker y la publica en Azure. En este momento, como vemos, está instalando ya el Netcore 2.1 en la máquina virtual que nos está sirviendo de agente en este momento. Una vez ha terminado de instalar el Netcore, está en la siguiente tarea, que sería construir la imagen de la API, la imagen Docker. Bien, ya finalmente, una vez terminada la build de la imagen, hace el push al Container Registry de Azure y finaliza. Y luego se ejecuta la fase de release, que lo que hace es publicar esta imagen que se ha subido al Container Registry en el web app. Ya podemos abrir lo que sería la API y vemos que está publicada. Esta es la definición Swagger, la interfaz de Swagger, donde podemos realizar algunas pruebas. Por ejemplo, podemos en primer lugar obtener un token. Y con este token podemos decirle que nos autentique el resto de llamadas copiando el token en esta casilla. Por tanto, ahora si vamos a obtener un listado de clientes, por ejemplo, pues nos devuelve que está vacío porque no hay ninguno, y podríamos hacerlo con los usuarios para comprobar que sí nos devuelve los datos. Y este sería todo el proceso de construcción del pipeline. Aquí en el README viene todo especificado paso por paso, todos los pasos que hay que seguir, y también tienen el código fuente para probarlo. Un saludo.